los seres humanos a causa del pecado, nosotros a causa del pecado, vemos a veces la voluntad de Dios como algo malo, injusto, violento. No era solamente como una lluvia, no, era un cataclismo que ocurrió, donde los ríos todos comenzaron a desbordarse, las lluvias fueron torrenciales. Y el agua, o sea, hay una imagen en la Biblia donde es como el agua sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y eso me hace pensar en el Espíritu Santo, que el Señor puede enviar y ahora puede reposar en nosotros. Hola. Esta es la parte 2 del tema del arca de Noé, el arca de Jesús, en nuestro podcast Story Living, donde vamos a continuar la historia de Noé y de cómo Dios busca preservar la humanidad y ultimately su plan de salvarnos a todos once and for all. Sí, así es. Porque, bueno, donde quedamos la semana pasada es que Dios le dice a Noé que construye un arca. Y esa palabra es tebá, que es una palabra egipcia para los sarcófagos o el lugar donde ponían a los ídolos. Sí. Y bueno, Dios le dice a él que se meta en el arca y que busque 2 animales de una pareja de cada animal para preservar a los animales. Porque Dios no solamente va a destruir a la humanidad, sino que su ira se va a derramar sobre toda la tierra. Porque eso es algo que a veces no entendemos y no vemos, pero el pecado del ser humano tiene consecuencias cósmicas. El pecado del ser humano tiene consecuencias para toda la creación. Sí. Porque Dios nos hizo los líderes, los que tienen dominio sobre la tierra. Entonces somos los representantes por todos los seres vivos. Exacto, somos como los sacerdotes de la creación, por así decirlo, o lo éramos cuando Dios creó a Adán, y luego nosotros, bueno, elegimos el pecado en Adán, y eso trajo la destrucción a toda la creación. Y entonces allí es donde vemos que Dios destruye todo el mundo, porque la tierra entera estaba bajo la maldición, bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Y Dios le dice a Noé que traiga a los animales al arca, porque básicamente en Noé, y ahí es donde vemos como cómo se asoma el cumplimiento de el nombramiento de Noé, que significa descanso. En Noé Dios le da descanso a no solamente él, sino la tierra, porque él trae a los animales adentro. Y entonces allí en esa arca, en medio de todo el desastre de la ira de Dios, allí hay bendición, allí hay descanso. Wow, y eso puede pasar, y eso pasa en nuestras vidas hoy, ¿sabes? Porque aún yo pienso todos los que estamos aquí conectados en este momento podemos entender y saber que aún la tierra vive bajo una maldición. Estamos en un mundo caído, donde hay aflicción, dolor, injusticia, y aún en un lugar como este, Dios aún está construyendo arcas. Así es. Para nosotros, para que nosotros descansemos y seamos guardados en los momentos de dolor. Sí, eso es algo importante para mí también, que Dios le dice a Noé que entre al arca con su familia, con toda su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y posiblemente sus nietos, si es que tenía nietos, es decir, toda la familia iba a entrar al arca. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y cuando nosotros obedecemos a Dios, no es algo que solo nos termina bendiciendo a nosotros, sino que toda nuestra familia es bendecida y hay salvación para toda la familia. O por lo menos la bendición de poder conocer acerca de la bondad de Dios. Y bueno, eso es algo maravilloso, porque en Adán hubo maldición, pero en Cristo hay la bendición de Dios. En el arca de Cristo, cuando entramos allí y nos escondemos con Él, allí hay la bendición de Dios. Y entonces lo que ocurre es que comienza, bueno, Dios le dice construye el arca, que meta a los animales, Él mete a los animales adentro del arca, y entonces, Dios le dice que cuando construye el arca, que la haga con una puerta y una ventana. Y una ventana, sí. Y entonces
cuando ellos se meten adentro del arca, todos están adentro y no hay un mecanismo para cerrar la puerta Sí, del ellos arca. entran y dice que estuvieron en el arca 7 días y luego la Biblia dice, Dios cerró la puerta. Sí, y ese es un momento bastante scary Ujú. que da mucho miedo en cierto sentido porque representa a Dios diciendo el tiempo se acabó. El Sí. tiempo de la misericordia se terminó. Porque hasta ese momento cualquier persona podía entrar en el arca. Dios no le dijo a Noé que impidiera que otras personas entraran. Cualquiera podría entrar para buscar misericordia de Dios, para buscar salvación. Pero nadie le creyó a Noé. Noé probablemente anunció al mundo que el juicio de Dios estaba viniendo, que el juicio de Dios estaba a punto, preparado para ser derramado sobre la humanidad. Y nadie lo escuchó, nadie le creyó que eso iba a ocurrir. Y así es el día de hoy. Ujú. Todos los que creemos en el Señor sabemos que el día del juicio viene pronto y eso es lo que hacemos llamando a los demás a que recuerden, a que entiendan. Ahora hay tiempo, ahora la puerta está abierta. Ujú. Vengan mientras puedan, tomen refugio en el arca de Dios. Sí, y va a haber un momento donde, ultimately, Dios va a cerrar la puerta. Y Él es el único que puede cerrar la puerta. Estoy pensando, Dios no le dio la responsabilidad a Noé de Ujú. cerrar la puerta, sino que así como Dios va a hacer llover, va a hacer el diluvio empezar, como va a Ujú. hacer con su ira en el día del juicio, e hizo en ese momento, Él es el único que se puede interponer entre su propia fuerza, si tiene sentido. Dios mismo Sí, cierra la puerta, Dios mismo preserva a Noé y a su familia around his own wrath. sí, de su propia ira. Ujú. Él los guarda de su propia ira al cerrar la puerta. Y así es con nosotros. Y eso es lo sorprendente, que al cerrar la puerta, uno puede decir, oh, Dios condenó a todo el mundo porque cerró la puerta. Hey, Dios salvó a Noé y a su familia porque cerró la puerta. Entonces va a haber un momento donde la puerta para entrar a Cristo se va a cerrar. Y Dios va a preservar a aquellos que están en Cristo al cerrar la puerta. Y entonces los que no estén en Cristo simplemente van a ser condenados por la justa ira de Dios. Porque Dios no está siendo injusto con nadie al derramar su ira sobre el pecado, que es todo lo horrible que existe en este mundo y en la humanidad. Y lo que nos mata. Ujú. Exactamente. Y entonces, bueno, la Biblia dice que llovió por muchos días y, y que el arca comenzó a elevarse una vez que ya está cerrada la puerta y las fuentes de la tierra se desatan. Dice que llovió desde el cielo, pero que también las fuentes de debajo de la tierra y los manantiales que hay comenzaron a brotar de debajo de la tierra y era un cataclismo. No era solamente como, oh, una lluvia, no, era un cataclismo que ocurrió, donde los ríos todos comenzaron a desbordarse, las lluvias fueron torrenciales. Y el agua, o sea, hay una imagen en la Biblia donde es como el agua sigue subiendo y subiendo y Ujú. subiendo, tanto que dice que estaba la Biblia dice 7 metros por encima de El monte las más alto, montañas, exacto, de del las monte montañas más más alto. altas. Entonces, hasta puedes pensar como la altitud les habrá dolido, les habrá dolido en los oídos. O Sí sea, les cuando habrá estás dado presión. en un avión así de alto, Ujú. están mirando hacia abajo, tú decías como ver a las nubes justo a tu lado y ver Exacto. a las montañas abajo siendo inundadas por agua. Exactamente, porque ya llegan a un punto donde llegan a la altitud donde están las montañas, donde uno puede ver a veces las montañas cubiertas por las nubes. Ujú. Y yo me imagino como llegando el arca a las nubes. Y lo loco es que veríamos como, bueno, el mar que representa la ira de Dios y el cielo. Y en el medio de los dos, lo único que está en toda la tierra es el arca flotando sobre el mar, sobre el mar de la ira de Dios. Y así es con Cristo. Es la ira de Dios la que inunda la tierra y Cristo nos lleva hasta el cielo,
hasta la presencia de Dios. Y el cielo y la tierra se unen básicamente en ese lugar de preservación, ese lugar de salvación que es Jesús. Sí, me hace pensar en que el agua podía llegar hasta el cielo y ser uno, como la tierra, un momento donde overlaps la tierra y el cielo, porque el agua representando así la justicia de Dios Ujú. puede llegar al cielo donde solo está Dios, pero los seres humanos no podemos, por eso el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, del acceso completo a su presencia, porque su santidad destruiría al ser humano. Así es. Entonces, vemos en esta imagen como, imagínense, el agua, 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 cielo y una caja de madera. Y ahí está Noé siendo preservado, ahí está la humanidad siendo preservada. Dios hace una caja, Dios hace un lugar donde podemos mantenernos, donde el ser humano no va a ser inundado por su justicia. Porque Ujú. así sería si el ser humano en ese momento hubiese estado en la presencia de Dios. Esa era la Así es. presencia y la voluntad de Dios estaba siendo hecha en la tierra como es en el cielo. Ujú. Y Dios dijo, aún en su pecado los voy a preservar. Sí. Y esa fue el arca. Y esa es el arca donde aún vivimos hoy. Ujú. Dios ha hecho un arca espiritual sobre nosotros, around us, que nos protege y ese es Cristo. Así es. Y entonces me encanta cómo empieza el capítulo 8 de Génesis, porque ya vemos cómo literalmente el agua cubrió las montañas más altas y dejó de llover. Y ahora pareciera, desde cierta perspectiva, como que ahora ellos van a vivir como nómadas en el agua, como no sé, piratas o marineros, así en el agua flotando en una caja. Pero el capítulo 8 comienza diciendo, pero Dios se acordó de Noé. Y es que muchas veces, aunque estamos obedeciendo a Dios en ciertas partes, en áreas de nuestra vida, porque no sabemos que no somos perfectos, pero estamos obedeciendo a Dios, a veces sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que pasan circunstancias o vienen pruebas y Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios allí en medio de el derramar su ira, Dios se acordó de que él había puesto a Noé ahí y se acordó de la ofrenda de fe de Noé. Porque Noé no fue salvado por sus obras, sino por su fe. Porque él le creyó a Dios. Con todo y lo defectuoso que era Noé, un hombre como todos nosotros, él creyó en Dios y construyó un arca. Y entonces recibió salvación. Y Dios se acordó de él. Y así él se acuerda de nosotros. Y él se acuerda de nuestra fe. Aunque nosotros tampoco somos perfectos. Y estamos tratando de caminar con Jesús. Él se acuerda de nuestra fe. Y dice, se olvidará la mujer del fruto de su vientre para dejar de compadecerse de aquello a lo que dio a luz. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso es lo que Dios nos dice. Yo te tengo tatuada en mis manos, Jerusalén. Le dice por medio de otro profeta. Porque Él se acuerda de nosotros. Así es. Y entonces allí es donde Dios comienza a hacer que A las aguas descender las aguas. del diluvio comiencen a descender. Ujú. Que finalmente la ira de Dios comienza a bajar para destapar básicamente o revelar lo que sería una nueva creación. Wow, me imagino como las aguas disipándose y ven, ven la tierra y es como los seres humanos a causa del pecado, nosotros a causa del pecado, vemos a veces la voluntad de Dios como algo malo, injusto, violento, que nos está castigando, que está haciendo malo con nosotros. Y detrás de esa agua que inunda y que nos duele o that clashes over us como el salmista, Ujú. cuando se disipan las aguas y nosotros somos preservados y somos fieles al Señor y esperamos, vemos entonces cuál es su plan, como un telón que abre, ok, este es mi plan,
este es mi sueño y es como la tierra en paz, donde nosotros podemos volver a tener comunión, como si volviera a empezar el jardín de nuevo. Y eso es lo que parece cuando Noé y su familia, al final Dios les dice, bajen del arca y caminen en la tierra. Y Él les dice, aquí está la tierra, les doy los animales salvajes, les doy las plantas verdes. Y es como el Señor reviviendo y recordando este pacto, este sueño que ya había tenido con Adán, ¿no? De, ven, toma dominio de la tierra, ven, que tengamos comunión aquí, Sí, empecemos de nuevo. Él los bendice ahora. Ujú. Porque antes dejamos el punto donde después de Sí. salir del jardín la tierra había sido maldita. Pero ahora aquí Dios vuelve a bendecir la tierra y vuelve a bendecir a la descendencia humana para que podamos volver a tener vida, volver a encontrar lo que se había perdido. Algo que me sorprende mucho es que Noé hace un sacrificio a Dios. Es una de las primeras cosas que él hace luego de que sale del arca y él sacrifica un animal. Y siempre que hay un sacrificio en la Biblia es una imagen de Jesús. Yo veo como el sacrificio de Noé y como el humo, porque los sacrificios se quemaban y el humo del sacrificio está subiendo y en medio del humo hay una cruz y luego el humo sigue subiendo hasta el cielo y la Biblia dice que Dios vio o olfateó el Aspiró aroma, aspiró el aroma un grato aroma. Ujú. del sacrificio de Noé y entonces dijo, yo nunca más voy a volver a inundar la tierra. Dice, aquí lo tengo, dijo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Jamás volveré a destruir a todos los seres humanos como acabo de hacerlo. Mientras el mundo exista, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Sí, y cuando vemos ese texto nos damos cuenta de que el corazón del hombre no cambió. El Ujú. corazón del hombre seguía siendo malo, iba a haber pecado, iba a haber maldad, pero Dios determinó que Él no iba a volver a destruir a la humanidad. ¿A cuenta de qué es esto? Y es a cuenta de Jesucristo, Del sacrificio, la del ofrenda. sacrificio de Jesús. Esa misericordia común a todos los seres humanos Ujú. que se ve en un atardecer, en una buena comida, en disfrutar con la familia, en las sonrisas, en ir a una playa. Esa gracia común que disfrutamos todos, quien la compró fue Jesucristo. Porque es por Jesús, porque Jesús iba a recibir toda la ira de Dios en un momento, que Dios no vuelve a derramar su ira sobre toda la tierra. Es porque Él iba a recibir ese castigo que nosotros hoy podemos disfrutar de un día a día. Y la historia de la humanidad continúa a cuenta de Cristo, del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ahí es donde Dios le dice a Noé, bueno, yo voy a poner mi arco en las nubes y voy a poner un arco iris, que cada vez que yo lo vea desde el cielo cuando esté lloviendo, me voy a acordar del pacto que hice contigo y con todos los seres vivientes y con toda la tierra, de que no voy a destruir a la tierra. Y por eso Jesús nos dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque este no es un pacto que Dios hizo solo con Noé o con su familia. Él lo hizo con toda la tierra, con toda la humanidad. Y es un pacto de que Él iba a seguir tolerando, Él iba a seguir teniendo misericordia hasta que Jesús llegara y Él derramara su ira sobre Jesucristo. Me hace pensar eso, en que en el arca, cuando la deja de llover y el agua está descendiendo, Noé hubo un momento donde abre la ventana y deja salir una paloma para ver si ya estaba seca la tierra. Y la paloma va y se devuelve porque no tuvo donde reposar. Luego, tiempo después, Noé vuelve a intentar la segunda vez. La segunda vez, la paloma va y trae Una rama de olivo. una rama de olivo. Y entonces, dice la Biblia, Noé supo que las aguas estaban a punto de ya bajar por completo. La tercera vez que Noé saca la paloma, no vuelve, porque ya había
encontrar un lugar donde reposar y descansar, y eso significaba que ya la tierra estaba seca, ya no había nada de agua. Y eso me hace pensar en el Espíritu Santo, que el Señor puede enviar y ahora puede reposar en nosotros, gracias a que la ira de Dios y la justicia de Dios fue puesta sobre Jesucristo. Y ahora podemos disfrutar de una nueva creación, de una nueva historia. Sí, así es. Esa es la nueva creación que hay en Cristo por medio del Espíritu Santo. Hello, esa fue la segunda parte y la final de El Arca de Jesús. Gracias por ver estos videos con nosotros. Déjenos en los comentarios qué pensaron, si tienen alguna pregunta, qué les está enseñando el Señor junto a nosotros con esta historia que se sigue desarrollando. Y gracias pueden por seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a poner más contenido, más palabras y reels y cosas que los pueden bendecir. Y muchas gracias por acompañarnos en este journey maravilloso.